Bienvenidos a Europa al Día. Mi nombre es Alejandra Lloza y estos son nuestros titulares. José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid, advirtió sobre una argentinización de la democracia española debido a las políticas de Pedro Sánchez comparándolas con el kirchnerismo. Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, consiguió bloquear la candidatura de Teresa Rivera como vicepresidenta de la Comisión Europea, exigiendo su comparecencia en el Congreso sobre la DANA. El canciller alemán Olaf Scholz conversó telefónicamente con el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, para reafirmar la cooperación entre ambos países frente a los desafíos globales. Un nuevo ataque de Rusia con bombas planeadoras, drones y un misil balístico golpearon ciudades del sur y este de Ucrania, dejando al menos 6 muertos y aproximadamente 30 heridos. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, advirtió sobre una argentinización de la democracia española debido a las políticas de Pedro Sánchez, comparándolas con el kirchnerismo. Almeida señaló una degradación sistemática de las instituciones y criticó la falta de autocrítica y rectificación en el gobierno. También acusó a Sánchez de distorsionar la realidad para mantenerse en el poder, enfatizando la necesidad de fortalecer la verdad y la libertad como bases de la democracia. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, alertó sobre lo que él considera una argentinización de la democracia española debido a las políticas de Pedro Sánchez. En una charla en la Universidad Francisco de Vitoria, Almeida comparó el proyecto político de Sánchez con el que predominó en Argentina con el kirchnerismo, criticando una degradación sistemática de la democracia española. Señaló que aunque el sistema es formalmente democrático, adolece de falta de contrapesos y de una debilidad institucional que lo aleja de las aspiraciones democráticas de España. Almeida explicó que esta erosión se debe en parte a la falta de autocrítica, señalando que no cambiar de opinión es problemático cuando persiste el error. Comentó que no es negativo rectificar, pero que el problema es insistir en decisiones equivocadas, lo que en su opinión perjudica a la democracia. El alcalde también acusó a Pedro Sánchez de mentir, con el propósito de mantenerse en el poder, argumentando que lo hace manipulando las instituciones democráticas. Para Almeida, el problema radica en el uso de la mentira y la creación de un relato que distorsiona la realidad para el beneficio personal de Sánchez. Finalmente, Almeida llamó a reforzar la verdad y la libertad como pilares de la democracia. Señaló que la posverdad y el afán por ganar el relato solo degradan el sistema democrático, ya que el relato debe basarse en la verdad y no en manipulaciones continuas, como según señala, hace el gobierno liderado por Pedro Sánchez. Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, logró que sus aliados europeos bloqueen la candidatura de Teresa Rivera como vicepresidenta de la Comisión Europea hasta que comparezca en el Congreso sobre la DANA, a pesar de que esta maniobra podría retrasar la formación del nuevo ejecutivo de Ursula von der Leyen. En el Partido Popular defienden que una mala ministra no puede ser una buena comisaria. El bloqueo llega horas antes del examen a Rivera, lo que ha obligado a posponer las evaluaciones de otros vicepresidentes. La decisión final no se tomará hasta la próxima semana, lo que deja en suspenso la confirmación de la nueva comisión. Si el Partido Popular mantiene su veto y suspende a Rivera, habría una segunda votación que dependería del apoyo de los populares europeos. Feijóo confirmó que la delegación española votará en contra de Rivera, aunque aún no se sabe qué harán los aliados europeos. Si Rivera es finalmente nombrada comisaria, Feijóo advirtió que Sánchez trasladaría a la Comisión Europea un problema a medio y corto plazo. Para evitar bloqueos, los líderes europeos decidieron evaluar todas las candidaturas en una sola reunión, incluida la de Rafael Fito. Vox, formación que lidera Santiago Abascal en España y que comanda Jorge Buxadé en el Parlamento Europeo, también se opuso al nombramiento de Teresa Rivera. Instaron al Partido Popular a movilizarse para bloquear la candidatura de Rivera e intentar convencer al resto de aliados europeos. Jorge Buxadé
diputado de Vox en el Parlamento Europeo, tuvo fuertes críticas contra la candidatura de Teresa Ribera para el cargo de vicepresidenta de la Comisión Europea, señalando que ella es responsable de la tragedia de la Dana en Valencia, porque conocía la información en tiempo real y no hizo nada. 2 semanas desde la catástrofe en Valencia en que usted efectivamente se ha escondido de los españoles, lo cual no me sorprende porque su jefe, Pedro Sánchez, ahora ha huido a Azerbaiyán. Sin embargo, no va a quedar impune. Todos los aquí presentes, antes de votar su candidatura, deben saber que usted, como ministra de la que depende la Confederación Hidrográfica del Júcar, las alertas meteorológicas y la gestión de proyectos hidráulicos, es responsable de la tragedia en Valencia. Disponía de la información sobre cauces desbordados en tiempo real y no hizo nada. Conocía el riesgo de inundaciones habituales en esa zona del Levante español y no hizo nada. Nunca ejecutó las obras hidráulicas previstas en el Plan Hidrológico Nacional, que habrían evitado las riadas hasta en 16 ayuntamientos. Ha impedido la limpieza de los cauces y dejó de ejecutar el plan de gestión de riesgos inundables en la cuenca hidrográfica del Júcar, en las presas previstas en la Rambla del Pollo. Señora Ribera, si usted es comisaria, ¿va a hacer lo mismo con la Unión Europea? ¿Va a dejar de ejecutar las obras previstas y presupuestadas? ¿Va a prohibir la limpieza de los cauces en los ríos europeos? Dolors Montserrat, portavoz del Partido Popular Europeo, tuvo fuertes críticas contra el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, por la respuesta y nula preparación ante la tragedia de la Dana. Si necesitan ayuda, que la pidan. Fue la frase que el presidente de mi país, Pedro Sánchez, le dijo a los valencianos 7 días después de sufrir la peor catástrofe climática y humanitaria que se recuerda en España. Si necesitan ayuda, que la pidan. Fueron las palabras del mismo presidente que por pura soberbia ha despreciado durante 15 días toda la ayuda que Europa puso a su disposición desde el minuto 1. Si necesitan ayuda, que la pidan. Fue la respuesta macabra del gobierno que vicepreside Teresa Ribera, que hoy aspira a ser comisaria europea, pero que en España, siendo todavía ministra de Clima, ha abdicado de todas sus competencias y responsabilidades, porque ella es la responsable de la preparación, prevención y respuesta de un desastre climático. No solo no se hizo cargo del desastre, sino que sin dar la cara todavía ante el Congreso español, mintió ayer en este Parlamento, al negar que ella y su ministerio tuvieran las competencias de los sistemas de alerta y emergencia y de preparar los cauces y de todas las inversiones en zonas inundables. Queridos colegas, esto invalida totalmente su futuro en Europa. Europa no puede ser el escondite de la señora Ribera para que no asuma ningún tipo de responsabilidad política y quizás judicial en España. Teresa Ribera no puede ser comisaria europea. Lo que los ciudadanos esperan de Europa es que sea el paraguas que les proteja, incluso de sus propios gobernantes, cuando omiten su deber de ayuda y de socorro. Pero para eso debemos crear mecanismos automáticos de respuesta que proporcionen recursos vitales para empezar a salvar vidas desde el primer minuto, para que lo sucedido en Valencia no vuelva a ocurrir jamás en ningún lugar de Europa. Y la ayuda llegue sin depender de líderes que juegan a ser dioses en mitad de la catástrofe. Gracias. Nos vamos a una pausa y regresamos en unos minutos en Europa al Día. Regresamos en Europa al Día para contarles que los líderes de los grupos parlamentarios socialdemócrata Rolf Mützenich y conservador Friedrich Merz anunciaron el 23 de febrero como la fecha acordada para las elecciones anticipadas en Alemania, aunque ahora debe ser aprobada por el presidente del país, Frank-Walter Steinmeier. En una rueda de prensa, Mützenich detalló el calendario que establece que el canciller Olaf Scholz presentará su voto de confianza por el escrito el 11 de diciembre.
Este voto será debatido el 16 de diciembre y ese mismo día se tomará la decisión sobre el futuro político del gobierno alemán. Mustenik reconoció que hubo otras fechas propuestas, algunas que prefería, y señaló que no todos estaban completamente satisfechos con el calendario final. Sin embargo, enfatizó que la discusión sobre la fecha de las elecciones finalmente se había resuelto, permitiendo que el país se enfoque en asuntos más relevantes. Por su parte, Friedrich Merz, líder de la oposición conservadora, calificó de muy inteligente la decisión del canciller de delegar la discusión sobre la fecha de las elecciones a los líderes parlamentarios y destacó que las conversaciones se desarrollaron en un clima de confianza. Merz ratificó que el 23 de febrero será la fecha propuesta para las elecciones, que definirán la composición del Bundestag número 21. Recordemos que el motivo de las elecciones anticipadas fue debido a que la coalición liderada por el canciller Olaf Scholz se quebró por diferencias con el Partido Liberal, luego de que destituyera al ministro de Finanzas Christian Lindner. El canciller alemán Olaf Scholz conversó telefónicamente con el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, para reafirmar la cooperación entre ambos países frente a los desafíos globales actuales. Durante la charla, ambos líderes expresaron su compromiso con la paz en Europa y discutieron la situación en Ucrania, resaltando la necesidad de un esfuerzo conjunto en medio del continuo conflicto y recientes ataques con drones por parte de Rusia. Olaf Scholz, canciller alemán, conversó por teléfono con el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la relación germano-estadounidense y los desafíos geopolíticos actuales, destacando su compromiso mutuo para trabajar en favor de la paz en Europa. Según el portavoz alemán Steffen Hebestreit, ambos líderes expresaron interés en fortalecer la cooperación de sus países y continuar con una relación bilateral que ha sido clave para ambas naciones. Scholz reafirmó la disposición de Alemania para mantener la colaboración estrecha con Washington, subrayando la importancia de la relación histórica entre los dos países en tiempos de incertidumbre global. Aunque la elección de Trump generó algunas preocupaciones sobre el futuro del apoyo estadounidense a Ucrania, ambos líderes mostraron voluntad para abordar juntos estos complejos temas. La postura de Trump respecto a la invasión rusa en Ucrania, que aboga por una resolución rápida del conflicto, ha generado expectativas sobre posibles cambios en el enfoque de Estados Unidos. Estas conversaciones reflejan un intento de alinear esfuerzos, considerando las repercusiones del conflicto en Europa y la estabilidad internacional. En medio de estos intercambios diplomáticos, el conflicto entre Rusia y Ucrania sigue intensificándose, con recientes ataques con drones lanzados por ambas partes. Rusia reportó haber derribado 34 drones, mientras que Ucrania sufrió un ataque masivo con 145 drones rusos, lo que subraya los desafíos que la futura administración estadounidense podría enfrentar en su intento por conseguir la paz. Vladimir Putin, presidente del régimen ruso, ratificó un tratado de asociación estratégica con Corea del Norte que incluye una cláusula de asistencia militar mutua en caso de agresión, un aspecto que ha encendido las alarmas en Occidente. Según el acuerdo, si uno de los países es atacado, el otro debe proporcionar apoyo militar inmediato. Esta alianza, aprobada por ambas cámaras rusas, fue impulsada por Putin y el dictador norcoreano Kim Jong-un en junio. El tratado llega en un contexto de creciente cooperación entre Moscú y Pyongyang, lo que ha causado inquietud internacional, particularmente por sus posibles implicaciones para la seguridad en Europa y Asia. De acuerdo con informes recientes, Corea del Norte habría enviado alrededor de 11.000 soldados a Rusia para reforzar a Moscú en su invasión en Ucrania, y algunas de estas tropas podrían estar operando en la región rusa de Kursk. Por su parte, el gobierno ruso no ha confirmado la presencia de tropas norcoreanas en el frente, argumentando que el tratado es de naturaleza defensiva. No obstante, la colaboración militar entre ambos regímenes autoritarios sigue siendo motivo de preocupación para los países occidentales. Corea del Sur y otras naciones occidentales también sostienen que el régimen de Kim Jong-un ha estado suministrando armas a Rusia. Expertos forenses en Ucrania aseguran haber encontrado rastros de armamento norcoreano en las áreas afectadas por ataques rusos, aumentando las sospechas sobre una colaboración militar activa entre ambos países. Rusia estaría movilizando hasta 50.000 soldados, incluidos efectivos norcoreanos, para lanzar una contraofensiva en Kursk.
Este avance busca retomar el territorio que Ucrania capturó en agosto del 2024, marcando un hito en suelo ruso. La presencia de tropas norcoreanas refuerza la colaboración entre los regímenes de Rusia y Corea del Norte, mientras que Ucrania valora el territorio por su potencial impacto en futuras negociaciones de paz. Rusia se estaría preparando para una contraofensiva en Kursk, en el oeste ruso, movilizando hasta 50.000 soldados, incluyendo efectivos norcoreanos, según informaron fuentes militares ucranianas en ABC News. Esta operación buscaría expulsar a las fuerzas ucranianas de Kursk, un territorio que Ucrania capturó en agosto del 2024, logrando un avance sin precedentes en suelo ruso. Kursk ha ganado importancia estratégica y la intervención de tropas norcoreanas subraya la colaboración militar entre los regímenes de Rusia y Corea del Norte. El Pentágono estima que alrededor de 10.000 soldados norcoreanos están presentes en la zona, aunque su rol en combate directo aún no está claro. El general Pat Ryder advirtió que si estos soldados participan en combates, se convertirían en objetos legítimos para Ucrania. Para dicho país, mantener posiciones en Kursk no solo representa una victoria territorial, sino también una oportunidad estratégica. La captura de soldados y territorio ruso podría ser utilizada como ventaja diplomática en futuras negociaciones, especialmente ante la posibilidad de nuevas conversaciones de paz impulsadas por el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y el comandante en jefe Oleksandr Syrskyi han subrayado la importancia de Kursk. Zelensky considera esta ofensiva una fase crucial, mientras que Syrskyi elogió la resistencia de sus tropas, quienes, según informó, han contenido a algunas de las mejores unidades de Rusia en este frente. Nos vamos a una pausa, regresamos en unos minutos en Europa al Día. En medio de la intensificación del conflicto, un nuevo ataque de los invasores rusos con bombas planeadoras, drones y un misil balístico golpeó varias ciudades en el sur y este de Ucrania, dejando al menos 6 muertos y alrededor de 30 heridos. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky condenó la ofensiva como un acto de terrorismo diario contra la población civil, en un conflicto que se extiende ya por casi 1000 días. Un nuevo ataque de los invasores rusos con bombas planeadoras, drones y un misil balístico golpearon ciudades del sur y este de Ucrania, dejando al menos 6 muertos y aproximadamente 30 heridos, según informaron autoridades ucranianas. La reciente intensificación de estos ataques por parte de Rusia apunta a desestabilizar a la población y socavar su determinación, comentó el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en momentos en que el conflicto se aproxima a los 1000 días. Zelensky señaló en Telegram que todos los días, todas las noches, Rusia comete el mismo terrorismo y que un número creciente de civiles está siendo afectado. Las principales ciudades atacadas por las tropas rusas se encuentran cerca de la línea de combate, que abarca unos 1000 kilómetros. Uno de los ataques de drones ocurrió en la ciudad sureña de Mykolaiv, matando a 5 personas e hiriendo a una mujer de 45 años, además de causar daños significativos en casas y comercios. En Zaporizhia, también al sur, 3 bombas planeadoras mataron a una persona y dejaron 21 heridos, entre ellos un niño de 4 años, dañando un edificio de apartamentos y un dormitorio. En Kryvyi Rog, la ciudad natal de Volodymyr Zelensky, en el centro de Ucrania, un misil balístico impactó en un edificio de 5 pisos, hiriendo a 8 personas. Los equipos de emergencia estaban buscando entre los escombros tras el derrumbe parcial del edificio, según indicó el jefe de la administración militar de esa población, Oleksandr Bikul. Y antes de despedirnos y para obtener más información, escaneen el código QR que aparece en este momento en sus pantallas. No se olviden que estamos en el grupo tvl.com, síganos también en Twitch como TVLESP, escúchenos a través de Spotify como TVL en español y sigan nuestra señal en vivo en nuestro canal de YouTube, donde podrán encontrarnos como TVL en español. La semana que viene los esperamos con más información aquí en Europa al Día.